Bueno, estamos de vuelta en Análisis Superior. Ese que le hemos platicado a lo largo de las últimas semanas, pues todo el tema de la reforma federal o la Ley Federal del Trabajo en materia de seguridad social en aplicaciones de movilidad. Usted conoce muy bien estas aplicaciones, Didi, Rappi, Uber y la Alianza en México, pues bueno, esta asociación que representa a estas plataformas digitales, pues bueno, ha pedido a la autoridad mexicana que se inicien mesas de trabajo para poder organizarse con las autoridades mexicanas en la implementación a la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de seguridad social, un tema que yo creo que es importante para todos aquellos que trabajan en las plataformas digitales. Y para hablar más de este tema, me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Guillermo Malpica Soto. Él es el director de la Alianza en México para buscar de qué manera las plataformas digitales pueden sentarse con las autoridades en México para implementar esta reforma laboral. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul. Muy bien, muchas gracias. Oye, Guillermo, pues creo que es un tema importante en el cual, pues de los dos lados, tanto de la parte del gobierno, de la autoridad, como de la parte de las plataformas digitales, debe llegarse a un acuerdo, debe de buscarse la manera de dialogar para implementar correctamente esta reforma a la ley del trabajo, donde, pues bueno, los trabajadores se van beneficiados, pero que tampoco se afecte esta manera de trabajar de las plataformas digitales, en las cuales, pues bueno, es un ganar-ganar para ambos, ¿no, Guillermo? Así es, Paul, hay una razón de ser de estas plataformas y es que resuelven una necesidad específica de la población y a la gente que obtiene ingresos a través de ellas, pues también le da oportunidad de tener estos ingresos de una manera flexible y de una manera independiente, ¿no? Entonces hay que preservar estas características de las plataformas y trabajar en las siguientes fases con el gobierno, ¿no? Acabamos de tener, bueno, tuvimos al principio, antes de que se mandara al Congreso, una serie de reuniones con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para expresar algunas de las preocupaciones, sugerencias de mejora en el texto, y después se envió, como sabes, al Congreso, fue aprobado relativamente rápido, en unos 9 días ahí por el Congreso, y ahora viene una tercera fase que es importantísima, que es como en estos 180 días que va a tardar la ley en entrar en vigor, tenemos que trabajar en varios frentes. Uno de ellos es precisamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien va a preparar los lineamientos para un programa piloto. Este trabajo es con la Secretaría del Trabajo, quien va a diseñar una metodología para calcular el ingreso neto, que es uno de los temas de la ley. Y un tercer trabajo pues con la Secretaría de Hacienda, con el SAT en particular, para, digamos, materializar o implementar este compromiso que nos hizo el Ejecutivo Federal de no subir impuestos para las personas de las plataformas. Guillermo, al igual que está pasando en otras reformas en nuestro país, pues bueno, las reglas secundarias se convierten en un eje importante para saber pues los puntos importantes en los acuerdos, en las negociaciones. ¿Cómo va el tema del reglamento o las reglas secundarias en el aspecto a esta reforma a la ley del trabajo que impactaría en el tema de la seguridad social a las plataformas digitales? Pues es justo lo que viene ahora, una vez que se publique esta iniciativa de reforma que se publique en el diario oficial. Tenemos 180 días para diseñar junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social unos lineamientos para un programa piloto que operará los siguientes 180 días, una vez que entre en vigor la ley. Entonces ese diseño de la reglamentación secundaria va a ser fundamental para entender qué implica en términos de procesos, de costos administrativos, de complejidad técnica, poner en marcha esta nueva modalidad para las personas que se conectan a plataformas, que cumpliendo un cierto umbral podrían ser considerados entonces trabajadores subordinados discontinuos y por lo tanto tendrían derecho a la seguridad social. Estamos diseñando todas estas reglas para que tanto las plataformas como el IMSS, como los propios prestadores de servicios, repartidores, conductores, pues tengan toda la claridad y exista certeza jurídica en este modelo. Claro. Hay un tema aquí que me llama la atención, Guillermo, que pues en los cambios de la legislación se les está pidiendo que hagan un registro de las horas trabajadas,
que haya emisión, por ejemplo, de recibos de pago, inscripciones en el régimen obligatorio de seguridad social y, por ejemplo, aportaciones al Infonavit. Pero esto ya es establecer las plataformas digitales como, digamos, una empresa hecha y derecha en México, lo cual no sé qué tanto podría impactar el modelo de negocio que tienen ustedes. Me refiero en general a todas las plataformas digitales y que esto pueda ahuyentar a algunas pues empresas que ya trabajan en México. ¿Cómo funcionaría esto, Guillermo? Pues sí, justamente estamos tratando de que el impacto negativo sea el menor, ¿no? Por eso pedimos acceso a estas mesas de diálogo. Es muy curioso porque, fíjate, pues, normalmente pues, un trabajador subordinado a una empresa en el esquema de trabajo tradicional, pues está, digamos, registrado en el IMSS, así el patrón contribuye para la seguridad social, lo mismo que el trabajador, y una parte menor el gobierno. Pero acá depende de si cumple el repartidor del conductor un ingreso mensual equivalente al salario mínimo de la Ciudad de México. Entonces, tienes que ver si en ese mes cumplió con ese ingreso mensual y neto, Ajá. calculado de una manera neta, y si cumple, entonces es un trabajador subordinado. Pero puede ser un trabajador subordinado por un mes, ¿no? Y el siguiente mes vuelve a calcularse y puede no cumplir con ese umbral y entonces dejar de ser un trabajador subordinado. Y así mes con mes. Entonces eso pues es un reto, como te podrás imaginar, enorme en términos del intercambio de datos, de la complejidad técnica para calcular esto, de definir cómo va a ser el ingreso neto, de dar de alta y de baja a los repartidores y conductores cuando cumplan o no cumplan con el umbral. Entonces, todo eso, por eso tenemos 180 días para definir muy bien estas reglas y que efectivamente, como tú dices, el resultado sea pues que siga siendo viable el modelo de plataformas digitales en nuestro país, que siga habiendo un ambiente propicio para la innovación, para que haya otro tipo de desarrollos como estos, y que quienes dependen en parte o completamente de sus ingresos de este tipo de plataformas, pues también tengan toda la certeza jurídica de que pueden seguir haciéndolo en libertad y con flexibilidad en sus horarios, y que además no les están aumentando sus impuestos. Guillermo, habrá que esperar entonces estos 180 días que tienen para ver cómo se van a trabajar las reglas secundarias, todo esto, para sentarse con la autoridad mexicana y comenzar con estas mesas de trabajo, o podría hacerse antes de que empiece, pues bueno, más bien antes de que termine este año, o inclusive ya sería hasta enero del próximo año. No, el trabajo nosotros queremos que sea de inmediato en cuanto se publique la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Al día siguiente nosotros, si el IMSS está listo, estamos listos nosotros para tener esas metas de trabajo. Ojalá suceda ya en este año y si no, pues a principios del año próximo para no desperdiciar ni uno de los 180 días. Tenemos un plazo que parece largo, pero en realidad hay muchos temas por seguir aclarando, por seguir mejorando y queremos aprovecharlo desde la industria, tener una voz en esas mesas y poder aportar con datos, con experiencia internacional y la experiencia que tenemos en otros lugares. Claro, finalmente, Guillermo, si esto se llega a concretar, si esta reforma a la ley del trabajo se cumple así tal cual como lo ha propuesto la autoridad mexicana y las reglas secundarias, pues de cierta manera, pues no benefician tanto a las plataformas digitales en el actual modelo de negocio, ¿crees que esto se podría convertir en un efecto dominó en otros países de la región o inclusive a nivel internacional, como ya sucedió, como por ejemplo con el tema de la regulación a los famosos Airbnbs? Es uno de los riesgos, Paul. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto, pero fíjate, por ejemplo, en la exposición de motivos de esta reforma, se mencionan algunas experiencias internacionales y curiosamente se menciona la experiencia de España, una ley que se conoce coloquialmente como la ley Rider. Se menciona en la exposición de motivos como un caso de éxito, cuando en realidad lo que sucedió en España fue que el resultado de esa regulación parecida a la que tenemos hoy en esta ley, fue pues una pérdida en el número de personas que se conectaban a las plataformas para prestar estos servicios, con las consecuencias en los tiempos de espera, en la calidad del servicio, en fin, salida de algunas ciudades importantes. En fin, hay que trabajar muy de cerca con las autoridades para evitar que esto sea un mal ejemplo, ¿no? Y que se convierta al contrario, sino que se convierta al contrario, pues en una buena práctica internacional. Claro, porque digo, tengo entendido, Guillermo, que desde Alianza en México, pues no están peleados con el tema de ofrecerle la seguridad social, algunos beneficios a los trabajadores, como sucede con otras empresas.
Sin embargo, pues creo que sí podría haber una afectación al modelo de negocio donde pues mucha gente, principalmente trabajadores de las plataformas digitales, no quieren que se regule de esta manera, sino que lo que ellos buscan es pues que haya flexibilidad en la parte de la autoridad mexicana, porque pues muchos de estos trabajadores, digamos, no están al 100% en las plataformas digitales, sino son una manera de pues de tener un acceso a unos recursos más allá de su trabajo, es decir, generar un poco de dinero que les ayude a lo mejor a completar la quincena o el mes, Guillermo. Sí, justamente nosotros tenemos un estudio que presentamos este año, a mediados de este año, de la Casa Encuestadora Buendía y Márquez, en donde, por ejemplo, pues solamente como una tercera parte de las personas que se conectan a las plataformas tienen este ingreso como su principal fuente de ingreso. El resto, como tú bien dices, lo hace de una manera complementaria a otros ingresos. Y solamente el 14% de los encuestados en estos estudios de opinión, solamente el 14% se conecta más de 40 horas. Y aproximadamente un 60% se conecta menos de 20 horas a la semana. Entonces, es un tipo de actividad económica con particularidades muy claras y que se tienen para preservar el modelo y para mantener el ambiente de innovación en nuestro país, y tienen que preservar en cualquiera que sea el resultado de esta discusión que tenemos por delante. Pues. Claro, finalmente, Guillermo, y nada más para que la gente entienda y más o menos se dé una idea de lo que está pasando, ¿qué es lo que ustedes a través de Alianza en México están proponiendo a la autoridad para lograr un diálogo donde haya acuerdo entre las dos partes? Sí, nosotros como Alianza y como asociación de las plataformas digitales siempre hemos coincidido en la necesidad de tener esta discusión para darle seguridad social a las personas que utilizan las plataformas, a los repartidores, a los conductores, tener en el centro esa discusión. Estamos totalmente de acuerdo en el qué, ¿no? En tener seguridad social, en donde tenemos todavía que trabajar y trabajamos mucho ya en las dos fases anteriores, fue en el cómo, ¿no? Precisamente para seguir dotando de esta libertad a las personas que utilizan las plataformas, seguir haciendo viable el modelo en nuestro país y seguir dando este servicio que hasta ahora se da. Nosotros queremos tener ese diálogo pues para seguir afinando este instrumento legal, sobre todo en la parte fiscal y en la parte de los lineamientos para el programa piloto que pondrá en marcha el Seguro Social, de manera que el resultado de esto sea pues que el modelo de plataformas digitales en nuestro país siga siendo viable, atractivo para todos quienes los utilizan, y podamos ser un ejemplo en América Latina de cómo se establece este diálogo entre todos los actores del ecosistema para un buen resultado de política pública. Claro. Guillermo, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Guillermo. Igualmente, Paul, muy buena tarde a todos.